Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos. Esto es AMX Internacional. Soy José Luis Arevalo y como cada semana queremos agradecerles su preferencia. Muchísimas gracias por su preferencia, su confianza a todas las personas que amablemente nos ven por el canal 135 de Easy y el canal 34.2 de Televisión Abierta y por internet, por supuesto, la Agencia Mexiquense de Noticias. Gracias. Y gracias a este gran equipo de profesionales de la información que son los que semana tras semana tengamos este extraordinario programa de temas globales y que tienen una trascendencia con nuestro país. Así que gracias por estar con nosotros. Bueno, oiga, vaya programón que tenemos para usted el día de hoy. No podíamos apartarnos de este tema. Digo, primero porque somos aficionados al fútbol. Segundo, porque el tema de las barras en el fútbol mexicano sí era de llamar la atención por su origen, por la manera en la que se manifiestan, por si se convirtieron en mafias o no, pero también cómo lo solucionaron en otros lugares del mundo. Y se lo voy a recordar así rápidamente, por ahí de los años 80 y 90, ¿no? Los famosos hooligans en Gran Bretaña, en Holanda, que eran verdaderamente de terror. Los partidos de fútbol en Europa a la fecha, cada vez menos, pero a la fecha, pues son eventos, créanme, más de hombres que de mujeres, en lo que se refiere al público, no por un tema ni siquiera de misoginia, sino por un tema de violencia. Generalmente los partidos de fútbol, insisto ahora cada vez más, no eran para las familias, iban los hombres y ahí descargaban todo, ¿no? Y fueron resolviendo el problema en Europa. En Sudamérica no está del todo resuelto. Argentina es un país que se caracteriza por el tema de las barras, más de ahí lo importamos. Y me lo han comentado amigos hinchas al fútbol de Argentina, que no van ni con sus hijos, van los hombres, van los señores, porque no es un lugar apto para toda la familia. Y no hace mucho tiempo, le voy a recordar, en un partido de River Plate contra Boca Juniors, cuando venía el autobús de los aficionados del River Plate y los agarraron a pedradas, ¿recuerda usted? Hubo también ahí un acontecimiento lamentable, no hace muchos años de esto. Y en México, ¿cómo están las cosas? Así que vamos a platicar de esto el día de hoy. Son porras, son grupos de animación, no son mafias, porque ya no solamente se han dedicado últimamente al tema de apoyar a su equipo de fútbol, sino también a la venta de drogas, a la reventa de boletos y a quién sabe cuántas cosas más. Así que sí es un tema. Hoy lo vamos a tratar, así que no se aparte de su pantalla. Pero antes, ¿cómo van las cosas entre Rusia en esta invasión a Ucrania, la Unión Europea, OTAN, etcétera? El parte de guerra de las últimas horas con mis compañeros Narendra García y Daniel Ibáñez. De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Lego ha recaudado más de $16,000 para el gobierno ucraniano al vender figuras del presidente Zelensky y cócteles Molotov. Rusia anunció la prohibición de entrada para el primer ministro canadiense Justin Trudeau a su país. Por su parte, ya suman 4 muertes de periodistas tras este conflicto armado. Uno de ellos era camarógrafo de Fox News. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que ofrecerá asilo a la periodista rusa Marina Ovsianikova, detenida tras exhibir al aire una pancarta crítica con la agresión a Ucrania, por la que podría enfrentarse a una condena de cárcel. El gobierno ruso dio a conocer una lista de varios funcionarios estadounidenses a quienes les aplicará una serie de sanciones en represalia por los castigos impuestos hacia ellos. Los nombres que más destacan son Joe Biden, Hillary Clinton y Antony Blinken. El gobierno de Rusia afirmó este martes que su ejército controla ya la totalidad de la región ucraniana de Kherson, en el sur del país, luego de la ofensiva militar iniciada el 24 de febrero. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que Ucrania tendrá que admitir que no podrá entrar a la OTAN, esto en el contexto de las charlas por videollamada que han sostenido representantes rusos y ucranianos en busca del término del conflicto. Muchísimas gracias a Narendra y a Dani por este resumen internacional con el tema del parte de guerra en esta invasión que ya cumplió más de 20 días. Más de 20 días. Bueno, ¿qué hemos encontrado para usted en las redes con los memes? Están muy buenos, todos con el tema del fútbol. Y a ver, mire, aquí le va el primero. Bueno, pues ahí está Cristiano Ronaldo, estos bustos, ¿no? Qué chulada, la chica que te gusta. Y ahí vea usted nombre por nombre y eso. Sí, es Cristiano Ronaldo, mire cómo va.
Qué bonitos están, la verdad es que, bueno, sin lugar a dudas son los grandes jugadores de la historia. Ahí le va otro más. No pasa nada, chicas. Ya vuelvo y luego voy a morir. Ahí lo tiene usted. Las broncas también hasta en el fútbol femenil, en fin. Sí. Las mujeres dándose y aguantando todo, ¿no? Y los hombres. Y miren, no es precisamente... ¿Se acuerda usted de Neymar? Cómo se le ha criticado cuando se tira al piso. Y bueno, pues ahí está. Ahí le va otro que también está muy bueno. Qué bonito. A ver, ahí va. Ahí está en la producción. Si sabe, secretaria, que Cárdenas nacionalizó el petróleo a petición de Estados Unidos para evitar que le vendiéramos a los nazis, ahí nomás para que no te hagas bolas con las verdaderas razones detrás de la hazaña soberana y patriotera. Bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque también vamos a recordar el programa del día de hoy, la expropiación petrolera, que nos han dado una gran idea del tema de la expropiación petrolera del 18 de marzo, pero vamos a ver también la otra cara de la moneda. ¿A qué se debió lo que logró Lázaro Cárdenas justo cuando estaba empezando la Segunda Guerra Mundial, en donde, por cierto, México se inclinaba mucho por Alemania, y los estadounidenses no les gustó el tema? Así que bueno, ahí está lo que dicen las redes y vamos a entrar en materia, como siempre lo hacemos al inicio del programa, con la cápsula preparada por la voz inigualable de mi querido Miguel Ángel López Farías. La barra de Querétaro, lo que ha detonado este conflicto, y así se vivió. Tras la trifulca desatada en el Estadio Corregidora de Querétaro el pasado 5 de marzo que dejó decenas de heridos y víctimas mortales, los reflectores se pusieron sobre el fútbol mexicano. La rivalidad entre la barra queretana y la del Atlas no es reciente, todo empezó el 29 de abril en la última jornada de clausura 2007. El Atlas ganó 2-0. Resultado que marcó el descenso de Querétaro. Después de este suceso tuvieron enfrentamientos aislados, hasta que se presentó la batalla campal de lo que ya se considera la tragedia del fútbol mexicano, casi 15 años después de que nació esta rivalidad. El Estadio Corregidora es conocido como uno de los más hostiles, pues la resistencia albiazul, como también se le conoce, se sitúa en la cabecera norte del inmueble. Se estima que la porra está integrada por más de 3,000 miembros. El líder es Amílcar Rafael, quien lleva casi 2 décadas inmerso en el mundo de la barra queretana. Con el paso de los años incluso llegó a ser financiado por el gobierno del estado. El apoyo a su equipo siempre está presente, pero la historia de esta porra quedará señalada por la violencia. Ahí tiene usted esa cápsula de Miguel Ángel, y sabe que es lo más desafortunado, que el Querétaro, pues, con un estadio tan bonito, con una afición tan entregada, pues el equipo se pondrá en venta, muy probablemente se vaya del estado, y este estadio, pues ahí quedará, que fue construido para el Mundial de México 86, es un estadio azteca chiquito para muchos, dicen muy bonito. Bueno, pues a ver en qué para el fútbol mexicano allá en el estado de Querétaro. Así las cosas. Bueno, vamos a una pausa y al regresar iremos analizando poco a poco dónde empezó ese tema de las barras, las broncas, las mafias, etcétera, etcétera. Así que no le cambie, va a estar muy bueno el programa. Esto es MX Internacional. El 17 de marzo de 1941, el presidente Franklin Delano Roosevelt inaugura en la ciudad de Washington, D.C., la Galería Nacional de Arte, impulsada por el banquero Andrew Mellon. El 17 de marzo de 1987, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas realiza la primera entrega de los premios Goya a las mejores producciones cinematográficas de España. Ya estamos aquí de regreso. Bueno, antes de entrar en materia, hemos encontrado algunos datos muy interesantes sobre el deporte. Una infografía que le vamos a ir presentando al inicio de cada bloque. Mire, en algún punto, aquí le va la primera, en algún punto ya no habrá más récords que romper, y esto es muy interesante. Ya no habrá más récords que romper en la industria del deporte, de acuerdo con el Instituto de Investigación Biomédica del Deporte en Francia. Para el año 2027, las marcas mundiales solo se podrán mejorar en un 0.05%, es un buen dato. Solo 2 personas negras, de origen negro, han ganado medalla de oro en natación
Fíjese qué dato también más curioso. En unos Juegos Olímpicos, según diversos investigadores, la razón es porque la mayoría de ellos tienen mayor fibra muscular y su tejido óseo es más denso, lo que los vuelve más pesados y lentos en el agua. Muy buen dato. Ya le va otro. Aunque el fútbol es el deporte más popular entre los fanáticos, ¿sabe usted que no es el que más se practica en el mundo? ¿Sabe cuál es el que más se practica a nivel mundial? La natación. ¿Qué le parece? Qué buen dato. Bueno, ¿quién empezó la bronca? ¿Cómo llega este tema de las barras, de los hooligans, de los aficionados violentos al fútbol? Es un hecho de que el deporte, y no nada más el fútbol, usted lo ve en la lucha libre, en el box, mucha gente va y desahoga lo que trae, es una catarsis, ahí va la gente y le grita al que está del otro lado lo que quiera, lo insulta, saca todos sus problemas y más aún si trae 3 cervezas encima, ¿no? Bueno, pero una cosa es el insulto, que muchas veces uno dice, oye, a ver, si tuvieras al jugador enfrente de ti, a ver si te atreves. Y otra cosa ya es cuando esto se vuelve un acto violento de manera social, golpear al de enfrente. Cuando el deporte deja de ser un simple evento deportivo para entretener y se convierte en un acto violento. ¿Pero quién lo empezó? Vamos con Miguel Ángel López Farías. Muchísimas gracias, Pepe. El juego de pelota lo inventaron los egipcios en el siglo III a.C. como parte de un rito de fertilidad, o fueron los guaraníes, mayas o mexicas para honrar el sistema solar. Bueno, los registros difieren a que fue o refieren que fue Inglaterra en donde se puso a rodar el balón de cuero allá por 1866, digamos que ya reglamentado. Pero lo que hoy es un deporte extremadamente popular, Pepe, fue en esos tiempos una actividad para las élites. Jugadores que no salían de los barrios pobres, sino de la crema innata de la sociedad inglesa. Amos de empresas, potentados. Y para los obreros solo un par de participaciones. Claro está, si demostraban aptitudes para echar la cáscara, esta pues ligera muestra de elitismo fue alimentada por una especie de rivalidad entre ricos y pobres, los cuales también pedían una cancha más pareja y así poder participar. Los primeros torneos eran una especie de batalla entre el bien y el mal, entre honorables caballeros contra vulgares mineros u obreros. Aquellos hijos de banqueros que encontraban en el arte del regateo una forma de pasar el tiempo en las tabernas de los ricos, jamás se imaginaron que pronto los pobres pasarían a formar parte de este exclusivo deporte. En 1878 se funda el Darwen Club de Fútbol, un equipo de textileros, con la variante de que algunos de sus mejores hombres no solo cobraban como obreros, sino ya como jugadores. Algo que los ricos de los clubes de Cambridge, Oxford, pues consideraban impensable. Total, pues ellos ya eran millonarios. Estas diferencias sociales, Pepe, estampadas en el fútbol, fueron la simiente de la rivalidad sociodeportiva hacia nuestros días. Primero como una batalla descafeinada entre ricos y pobres que se dirimía en la cancha. Y después con una especie de institucionalización de los grupos de apoyo, las porras o los barras, que se hicieron cada vez más poderosas. Pues en el caso de Inglaterra, incluían añejas diferencias entre pro-independentistas y anexionistas ingleses contra irlandeses, por ejemplo, rebeldes, hooligans, en contra de otros grupos de apoyo, evidentemente considerados sus enemigos. El deporte del hombre, mal llamado, pues las mujeres han demostrado enormes cualidades para el fútbol, es un laboratorio social y en ocasiones muy explosivo, en el que se arrojan todo tipo de expresiones sujeto a las emociones del momento, de feroces muestras de defensa de esa patria imaginaria en la que se convierten las playeras y sus guerreros portadores, los equipos de fútbol. Solo que la nobleza de quienes saben que es tan solo un encuentro deportivo se somete al ácido de las deformaciones de la personalidad de muchos subnormales. El rencor social, como decías, ya ha dado muestras de estar presente en las canchas, sean profesionales o llaneras. Las tribus solo aguardan la ocasión para desenterrar las armas y lanzarse, perdón usted el término, a una estúpida batalla propia de quienes arrastran odio. Si en algún momento las primeras tribunas del fútbol sirvieron como una clínica de desintoxicación social entre obreros y sus dueños, hoy el primitivismo de muchos ha puesto en jaque a uno de los deportes más hermosos sobre la tierra, hasta que un neandertal entendería que la cancha, perdóneme, pero no es una zona de guerra, Pepe. Sí, no es un campo de batalla. Muchas gracias, Mike. Regresamos contigo en un segundito más. Ahí lo tiene usted, el análisis de Miguel Ángel López Farías, así es. Cómo empieza todo por una simple afición a un equipo y termina en lo que vimos en Querétaro y en lo que ha pasado en otros lugares. Yo le agradezco muchísimo al doctor Roger Magazine, él es académico de la Ibero y además es doctor en antropología social por la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, que esté con nosotros en este enlace. Doctor, qué gusto saludarte, muchas gracias. Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. A ver, ¿cómo empieza todo esto, doctor? Y bueno,
a nosotros, yo recuerdo, a lo mejor estoy equivocado, pero recuerdo que las primeras barras, por así decirles, eran los famosos hooligans en Europa, que eran, bueno, temidos. ¿Cómo empieza todo este problema de perder la afición a un partido de fútbol, que es un centro de diversión, y se convierte en un lugar de violencia? Bueno, yo creo que puedo hablar más de la historia de esto aquí en México, que es donde yo he hecho mi trabajo de investigación. Hace entre 20 y 25 años empezaron a ocurrir cambios importantes en la organización de los grupos de aficionados, que como sabemos antes aquí en México eran conocidos como porras. Y muchos jóvenes en este tiempo decidieron que querían apoyar a sus equipos de otra forma, de una manera más apasionada, y vieron ejemplos de grupos en Europa y Sudamérica, como cantaban durante todo el partido, estaban de pie, a veces moviendo, brincando, y identificaron estas prácticas con bueno, de ser aficionados de verdad, ¿no? Realmente mostrando su pasión. Entonces, por lo tanto, empezaron a llamarse barras para distinguirse de las porras aquí en México y de adaptar estas nuevas formas de apoyar a sus equipos. Y es muy importante recordar esto, que la intención original es dar un apoyo más apasionado a sus equipos, más participativa desde las gradas. Y también pues vemos con los nombres de los grupos como la Rebel en el caso de los Pumas o la Resistencia en el caso de la Barra de Querétaro. La rebeldía o la resistencia es justo en contra de los poderes que prefieren tenerlos controlados, ¿no? Claro. Y quieren que se expresen esta pasión. ¿En qué momento se pierde el control, doctor, de que pase a ser una barra de apoyo en un equipo de fútbol y se conviertan en grupos, según nos dicen, pues que ya la reventa de boletos, la venta de droga, la violencia, el no permitir que las familias se puedan acercar porque corren riesgos? ¿Qué es lo que detona este problema o de dónde se agarran ellos para cambiar el origen inicial de todo esto? Bueno, por un lado podemos decir que pues estas barras crecieron de una forma muy rápida. Entonces, si las porras tenían 50, 100, tal vez 200 personas, muchas de estas barras tienen hasta miles de integrantes. Y como ellos mismos reconocen por el gran pasión que llevan al estadio para apoyar a sus equipos, pues esto puede llegar a situaciones de choques o conflictos con sus rivales. Pero también yo creo que es importante recordar que ellos mismos han solicitado en muchas ocasiones la creación de mejores protocolos de seguridad en los estadios para mantenerse separados de estos rivales, porque aunque de alguna forma sí buscan cierto tipo de enfrentamiento con los rivales, insisten que lo que quieren no es ir al estadio a pelear. Obviamente, entre los grupos o dentro de un grupo particular, pues hay personas diferentes, ¿no? Y algunos que pues por experiencias fuera del estadio están acostumbrados a arreglar sus problemas a través de la violencia. Pero yo diría que en general es una minoría, ¿no? Y, por ejemplo, la idea de que las familias no pueden acercar, si hacen algo las barras, pues piden que apoyen junto con ellos, pero yo creo que se consideran que parte de su papel es proteger a Claro. estas familias. Se resuelve
Me quedan 2 minutitos, doctor, pero no le puedo dejar de preguntar. ¿Se resuelve el tema eliminando las barras dentro de los estadios cuando fuera de los estadios podrían continuar los actos de violencia? ¿Esa es la medida real o tendría que haber más bien un tema más sociológico de hacer que estas personas olviden la violencia y se dediquen más a apoyar a un equipo de fútbol? Mira, yo creo que cuando sí vemos violencia en los estadios, que no es todo el tiempo, pues yo creo que lo tenemos que entender como un reflejo que estamos viviendo en el país al nivel general, ¿no? Estamos viviendo en uno de los países con tasa de homicidio más alto del mundo. Entonces, pues realmente no sería realista pensar que estos hábitos de violencia pues no van a entrar en muchas diferentes áreas de la vida, no solo los estadios de fútbol, sino también pues, los campos de fútbol recreativo, las escuelas. Yo creo que no es un problema que tienen el origen en el fútbol. En el fútbol, claro. Tienen el origen en problemas más amplios. Entonces, si queremos arreglar lo del estadio, hay que empezar arreglando lo que está afuera. Así es. Doctor, no sabe qué gusto y le agradezco muchísimo que me haya permitido hacer este enlace. El gusto es mío. Muchísimas gracias. Ahí tiene usted, mire, me quedo con esa última frase, ¿eh? Si el problema social está así, pues el pretexto es ir al fútbol, pero descargar la violencia puede ser dentro o fuera del estadio. Y solamente un dato, mire, aprovechando lo que decía el doctor, las 8 ciudades más peligrosas del mundo son mexicanas. ¿Con fútbol o sin fútbol? Seguimos analizando este tema después del corte, volvemos. 17 de marzo de 2005, el escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II es galardonado con la Medalla de Plata de la República de Italia en reconocimiento a su carrera literaria. Nat King Cole nació el 17 de marzo del 1919, Santa Mónica, California, su lugar de nacimiento. Reconocido como uno de los más aclamados pianistas influyentes y líderes de grupos de la era del swing, recordado por cantar canciones en español. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Vamos a seguir analizando. Bueno, siempre culpamos a los argentinos de ser los que nos exportaron a las barras. Ahorita lo analizamos. Antes, más datos que están muy buenos sobre el tema del deporte a nivel mundial. Fíjese usted que el primer gol en un mundial de fútbol fue anotado el 15 de julio de 1930 en el enfrentamiento entre Francia, de julio de 1930 en el enfrentamiento entre Francia y México, en Uruguay por el francés Lucien Logan. Buen dato esto. Ahí le va otro. Para los alpinistas, la zona de muerte en el Everest se encuentra en los últimos 850 metros antes de llegar a la cima. Pues a partir de esa distancia, que la mayoría de aventureros es donde la mayoría de aventureros han fallecido. Y uno más. Hasta ahora el único deporte que se ha practicado fuera del planeta Tierra ha sido el golf. Esto gracias a que en 1971 el astronauta estadounidense Alan Shepard lo jugó durante su caminata lunar. Bueno, qué buenos datos. Yo nunca he jugado golf. Dicen que los que juegan golf recorren más distancia que un jugador de fútbol. Yo soy más futbolero, pero bueno, pues ahí está el debate entre los amantes al golf y del fútbol. Bueno, si lo importamos de Argentina o no, y si lo importamos de Argentina, ¿cómo surge en Argentina este movimiento de las barras? Y se dedican o se han dedicado a lo mismo que se han dedicado las barras mexicanas. Bueno, sí es un tema. Hoy con Miguel Ángel López Farías y que nos platique un poco acerca de estas barras bravas allá en Sudamérica. Mike. Gracias, Pepe. Sí, vayamos al diccionario. Barra es un grupo o colectivo humano con un mismo fin. Esto en Argentina, aquí es pandilla. Y recuerda este nombre, Alberto Mario Linker, en el año 1958. A este seguidor del River Plate lo asesinan, se señala que fue la policía.
y oficialmente se decreta que en esa fecha nacen las mundialmente conocidas barras bravas, una de las expresiones más crudas de los grupos de apoyo hacia los equipos argentinos. Y como en toda historia, su nacimiento fue en primera instancia como la reacción a la brutalidad policíaca para después convertirse en una especie, así lo califican, de orcos al servicio no solamente de los clubes y sus ríos de pasión, sino como una industria paralela que opera todo tipo de actividades ilícitas, narco, extorsión, cobro de piso. Pero el catálogo también se refiere a que estas estructuras determinan o han llegado a determinar hasta los nombramientos de los directores técnicos o el cobro de porcentajes de los salarios de los jugadores. Estos cuerpos, similares a los narcos, para que tengamos una idea, solo que con playeras de equipos de fútbol, han derramado la vida de más de 300 seres humanos, muchos de ellos ejecutados por asuntos extracancha. O sea, no murieron por irle a otro conjunto, sino porque no se dejaron extorsionar o debían dinero producto de las drogas o de las ventas de las cervezas, fíjese. Pero si creíamos que estos angelitos andaban por la vida ostentándose como autónomos, pues nada de eso. Pues quienes se llegan a beneficiar de la capacidad de choque son los mismos propietarios de los clubes, o peor aún, de políticos que los utilizan como su brazo armado para organizar todo tipo de golpizas en contra de los adversarios, sean pamboleros o de partidos políticos de oposición. Negociazo, ¿no? Y todo a nombre de su majestad el fútbol. Pero esto no es tan solo un problema de clubes y las autoridades, hay que ser claro, sino que en Argentina se vive un fenómeno brutal de deserción escolar, producto de que cada vez son más los chavos los que optan por integrarse a esta versión de cárteles del mal, tal y como ocurre con la barra de los borrachos del tablón, así conocidos los del River Plate, que lo que pues una porra o brava ejercía en su principio, que era la defensa de la playera, Pepe, la lealtad hacia los colores, la magia de sus himnos y el amor hacia sus jugadores. Hoy, pues es una práctica entre una hinchada cada vez menor y absolutamente prostituida por grupos con mayor tufo criminal que van matando poco a poco a este hermoso planeta del balón, Pepe. Así es, Mike. Muchísimas gracias. Bueno, vaya tema, ¿eh? La deserción escolar, fíjese. Y aquí en México, ahora con la pandemia, ¿cuántos muchachos abandonan los estudios? Vamos a ver si no terminan en temas de esos. Quizás, mira, afortunadamente, la medida de suspender las barras es oportuna. Vamos a ver. El doctor Fernando Segura Trejo, nada más. Vea usted lo que se ha dedicado. Sociólogo del deporte, doctor por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y colaborador de la ONG Salvemos al Fútbol en Argentina. Y está con nosotros. Doctor, muchísimas gracias. Es un verdadero honor que nos acompañes. Muy buen día. Hasta allá, hasta Buenos Aires. Hola, José Luis. Mira, estoy en México, colaboro con la ONG Salvemos al Fútbol. Viví muchos años en Argentina, pero en este momento me encuentran en México. Bueno, pues así nos vas a dar un punto de vista también de aquí del lado mexicano. A ver, doctor, decía Miguel Ángel algo aquí muy interesante, ¿no? La deserción escolar. Y en una entrevista anterior a estar contigo, me decía un especialista de la Johns Hopkins, el problema también es que la situación social, la violencia social de México está repercutiendo en las barras de fútbol. Así surgió en Argentina. ¿Cómo surge en Argentina este tema de las barras? ¿Qué es lo que detonó que surgiera este movimiento de barras en el fútbol y que los muchachos que forman parte de un grupo de animación terminen siendo violentos? Ok, esa pregunta la voy a dividir en tres partes. Una parte histórica, una parte de transformaciones y una parte de datos que hemos recopilado en Salvemos al Fútbol, en la cual yo participé. Históricamente sí surgieron hacia fines de los años 50. Ustedes evocaban el caso del asesinato de Linker en el estadio de Vélez Sarsfield, que fue un asesinato por la policía que disparó hacia una tribuna. En ese momento el fútbol argentino se fue tornando un poco más violento y hubo otro asesinato que marcó la cancha y la irrupción de las barras en el estadio de Huracán en 1967. La barra de Huracán asesinó a un aficionado de Racing Club de Avellaneda. A partir de ese hecho, las autoridades decidieron que el público ya no podía circular en el estadio. Hasta ese entonces el público lo que hacía, una parcialidad estaba detrás de una tribuna y cuando venía el entretiempo se movía por el estadio e iba hacia la otra tribuna. Había mucha circulación. A partir de ahí el público se empezó a separar, hubo una medida de segregación de los públicos y las tensiones empezaron a aumentar. Durante muchos años la cultura que predominó entre estos grupos
era la cultura que hoy en México se conoce también, es la cultura del aguante. ¿Quién es más macho? Toda esa cultura prevaleció hasta mediados o fines de los años 2000. A partir de los años 2000 se empezó a dar un fenómeno muy propio de Argentina, que es que las barras se dejaron de pelear con las barras enemigas y se empezaron a pelear entre sí por ciertos negocios, por poder, por prestigio, por contactos, por visibilidad. Y el mayor número de muertes de los 2000 para acá fueron entre las barras, fueron peleas entre la propia barra o hinchada, entre diferentes facciones. Pero, estimados, déjenme decirles que nosotros hicimos un análisis en Salvemos al Fútbol sobre el nivel de agresiones en el fútbol argentino. Y nos percatamos que de todas las agresiones, analizamos un número alrededor de 700 agresiones, que incluían muertes, pero bueno, no únicamente muertes. El 40% estaban vinculadas a grupos ligados a las barras bravas. El otro 60% no. Entonces el problema no es únicamente las barras bravas, sino un ambiente de agresión, de violencia, de masculinidad. A favor de Argentina, déjenme decir que se empezó a hacer un trabajo de reflexión porque el paradigma que se utilizó para combatir a las barras bravas y a la violencia fue un paradigma muy represivo, que no dio resultados ni con leyes ni con represión. Hablando de muertes, entre 5 y 6% de las muertes que se ocasionaron fueron producto de la represión policial. Entonces algo no funcionó. En la pandemia se revisó este paradigma y ahora que regresó el público, se ha permitido el regreso de las parcialidades visitantes a los estadios después de 8 años y hasta ahora, salvo 1 o 2 incidentes, no han habido mayores problemas. Es decir que tal vez en el fútbol argentino haya una luz de esperanza. Hace ya algunos años, porque yo tuve la oportunidad de vivir en Holanda, y entrevisté a un miembro de la policía holandesa que se dedicaba a erradicar a los hooligans. Y yo me acuerdo, era muy jovencito, y yo le pregunté, pues, ¿cómo sabes erradicarlos? Me dijo, porque yo era hooligan. Entonces, dejé de ser hooligan y la policía me invitó para infiltrarme, y entonces yo conozco bien el movimiento y supe controlarlo. Esa forma de haberlo hecho en Holanda se puede aplicar, bueno, aquí en México ahorita lo están quitando de los estadios, pero se pueden pelear afuera de los estadios. ¿Esa fue una buena manera en Holanda de controlar el tema de los hooligans? A ver, yo conozco más el caso británico, el francés, ¿Que el holandés? que el holandés, se ha estudiado bastante el holandés porque en efecto en Holanda, en la época del auge del hooliganismo, en los años 70, 80, Holanda e Inglaterra eran los países con mayor incidencia en términos de hooliganismo. En Argentina también se ha intentado infiltrar policía en las barras bravas, pero esta forma belicosa de lidiar en Argentina no ha funcionado. Al contrario, es decir, nosotros detectamos, y esto lo hemos conversado con la policía, el año pasado yo di un curso para 21 oficiales de diferentes provincias argentinas encargados de la seguridad en el fútbol, y coincidían conmigo que este modelo de represión estaba agotado y que había que abrir nuevos caminos. Hay una forma de hacerlo a la inglesa, que es transformar toda la estructura del fútbol, no únicamente tratar de erradicar a los hooligans, que ellos lo hicieron, pero además transformaron toda la estructura del fútbol. En esa transformación lo que hicieron también fue cambiar la forma en la cual la seguridad funciona, generar un clima más agradable para cualquier espectador que se acerque. Pero el fútbol inglés se volvió muy caro, carísimo. Prácticamente hoy es muy difícil. Yo fui a Inglaterra en 2019, un ingreso para la segunda división, no para la Premier League, vale 35 pounds. Ese es un camino que optaron los ingleses. Luego en Latinoamérica tenemos el modelo colombiano, que es un modelo de prevención social, de diálogo, de negociaciones y de sanciones con las barras bravas. Yo me parece que ese modelo puede ser más cercano a la realidad mexicana que los modelos holandeses o ingleses. ¿Qué tanta culpa tienen los equipos de fútbol? Porque se les ha achacado mucho de que regalan boletos, dan facilidades, les pagan a lo mejor hasta el autobús para que sigan al equipo a las provincias. ¿Es real o es más bien un tema social, de violencia social? En un país donde, ahorita lo decía yo antes del corte, tenemos las 8 ciudades más peligrosas del mundo, y si le sumamos a esto el fútbol y la poca seguridad, ¿quién tiene más la culpa?
Bueno, cuando pasan estas cosas, cuando salen a la luz, siempre hay responsabilidades compartidas. Si analizamos un hecho, analicemos lo que sucedió en Querétaro. Las escenas más violentas, obviamente, es muy fácil identificar a las barras, a estos individuos, pero si analizamos la responsabilidad, vemos que falló la seguridad privada de forma escandalosa, también falló la seguridad pública, también falló el control del club, también falló el control del Estado. En México el fenómeno ha ido creciendo. Hasta ahora no había sido tan alarmante, si bien habían habido connatos y algunos importantes. En 2018 casi linchan a un aficionado de Tigres en Monterrey, afuera del estadio. En 2017 hubo un enfrentamiento en Veracruz, en una tribuna entre aficionados del Veracruz y de Tigres, también muy fuerte. Ya había señales que esto podía salirse de las manos. Los clubes, algunos han fallado, otros han controlado a sus porras barras. No todos los clubes han actuado como sucedió con esta negligencia en Querétaro. Algunos los tienen bien controlados, los tienen identificados. Yo creo que no es bueno darles ingresos para que entren a los estadios porque ellos luego hacen reventa o generar clientelismo con ellos. Pero sí considero que con algunos grupos de aficionados se puede trabajar en México y se pueden hacer cosas creativas como hizo Colombia. En vez de estigmatizarlos a todos y generar un enemigo social, se puede, yo no digo darles ingresos, para nada, pero se puede hacer un trabajo como hace Colombia en la semana, donde estos jóvenes hagan algo de labor social, tengan un sentido de vida. En Colombia hacen programas culturales, música, arte urbano. Entonces, bueno, el fenómeno es complejo, pero a la vez presenta una oportunidad para el fútbol mexicano, que para mi entender las autoridades están bastante alejadas de lo que sucede con los aficionados en general, no únicamente con las barras. Sí, es cierto. No hay ningún diálogo con los aficionados, no se les pregunta qué opinan, qué piensan. A veces las soluciones vienen por parte de los aficionados. Por último, doctor, seguro me quedan 2 minutitos y no puedo dejar de preguntar. Estamos acostumbrados siempre a echarle la culpa al otro de las cosas que hacemos. ¿Sí importamos de Argentina el tema de las barras o es nada más una manera de justificar? Es que nos lo enseñaron los argentinos y por eso aquí hay barras. Yo creo que todo eso es como tú lo dices, es una forma de echarle la culpa a otro y a otro país. Sí es cierto que las barras mexicanas adoptaron el estilo de cantar argentino, como lo hicieron las barras en Colombia, como lo hicieron en Chile, como lo hicieron en Ecuador, en Perú, pero de ahí a que las barras argentinas sean las responsables de lo que ha pasado en México, yo creo que es lavarse las manos y no querer ver la propia realidad. Señor, es un honor y muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahí te estaremos dando más lata porque esto va a seguir dando. Un fuerte abrazo. Bueno, esperemos que nos siga creciendo y que cambie para bien. Gracias, ojalá, un abrazo. Ojalá, muchísimas gracias. Ya platicaremos de los buenos resultados. Un fuerte abrazo. El doctor Fernando Segura, vaya, mire. Y esta organización, Salvemos al Fútbol, que está en Argentina y que, bueno, pues están trabajando por apoyar al fútbol y quitar los temas de violencia. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en MX Internacional. Cada 17 de marzo se celebra a nivel mundial el Día de San Patricio. Es una festividad de origen cristiano para conmemorar la muerte del santo patrono de toda la isla de Irlanda. El 17 de marzo de 1586 se funda en Ecuador la Universidad Central, la segunda más grande del país por el número de estudiantes y la más antigua de la región ecuatoriana. Ya estamos aquí de regreso. Antes de irnos al corte en la capsulita de Miguel Ángel, Día de Patricio, de los San Patricio. Felicidades a todos los patricios. Gran evento allá en Nueva York, ¿no? El Día del San Patricio siempre. Bueno, oiga, mañana 18 de marzo, y no podíamos dejar atrás, Día de la Expropiación Petrolera. Antes de continuar con el tema del fútbol y las barras, nuestro personaje del día de hoy es Lázaro Cárdenas, los claros y oscuros. Vea usted. Lázaro Cárdenas nació en Jiquilpan, Michoacán en 1895. Lázaro Cárdenas del Río
Fue un militar y político mexicano que ocupó el cargo de presidente de México entre el 1 de diciembre de 1934 y el 30 de noviembre de 1940. En 1913 se unió a la Revolución Mexicana y 14 años después obtuvo el grado de general de división. En 1928 llegó a la gubernatura de Michoacán e impulsó la reforma agraria en ese estado. Cárdenas fue presidente del Partido Nacional Revolucionario, donde en 1933 lo postularon para la presidencia de la República. Recordado en los libros de texto como el presidente de la expropiación petrolera, y sin embargo algunos historiadores han puesto en tela de juicio los verdaderos beneficios de dicho decreto, pues el petróleo pasó a manos de la burocracia, que fue encargada de crear un monopolio para ser los únicos ganadores, así como la bocanada de aire que significó para compañías estadounidenses al eliminar su competencia europea, que tenía mucha injerencia en México. Hay que recordar que las compañías inglesas llegaron a controlar el 70% de la explotación del petróleo mexicano, las norteamericanas solo el 30%. Pero sumemos el hecho de que en los Estados Unidos se vivía una de las peores recesiones económicas de su historia, tanto así que la industria petrolera yanqui estaba a punto de la quiebra. En realidad, la expropiación fue un rescate técnico del gobierno de Cárdenas hacia las empresas de Norteamérica. Nuestro dinero lo salvó e hizo a un lado a los petroleros ingleses. La historia oficial ha romanceado con este capítulo, cuando en realidad México se volvió más dependiente de los Estados Unidos. Los logros de Cárdenas se dan en la apertura del Instituto Politécnico Nacional, también la Casa de España en México, actualmente conocida como el Colegio de México, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Al término de su mandato ocupó el cargo de secretario de la Defensa durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, el Tata Cárdenas falleció en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. Ahí lo recordamos, mañana día de la expropiación petrolera. Bueno, regresando al tema del día de hoy, el fútbol, y nos decía hace un momentito nuestro especialista que no es real que hayamos copiado de Argentina el tema de las barras en la parte negativa, o sea, no lo importamos. Sí copiamos las canciones, etcétera, pero también copiamos lo malo. A ver, Miguel Ángel López Farías, cuéntanos. Gracias, Pepe. Hay que compartirles una frase del futbolista italiano Andrea Pirlo. Convertirse en futbolista es solo la primera mitad de la oración silenciosa que un niño ofrece al cielo. La segunda parte es el nombre del equipo para el que quiere jugar. Poéticamente inocente y sin duda, una legítima aspiración que muchos desde pequeños depositamos en la alacena de nuestras aspiraciones. Y crecimos con la pregunta, ¿a qué equipo le vas? La respuesta define de qué lado de la amistad queda uno. Como cordiales adversarios que saben que las playeras son la escudería de nuestras pequeñas naciones futboleras. Ser Chiva o Águila, Puma o Gallo, Camotero o Diablo Rojo. Estandartes que nos pintan el rostro para simular batallas con resultados inofensivos de victorias o derrotas. Pero de lo inofensivo, de lo familiar, pasamos a lo brutal. Cuando las mentes y emociones de las hordas encuentran las grietas en la pared y deciden romper todo, quemar todo, golpear a todos. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Así reza la trama de Lope de Vega, y que explica que la plebe, en su estado más elemental, actúa sin razón y sin remordimientos. Estampidas que dejan de ser humanas para instalarse en bestias. Y el fútbol se ha encargado de mostrar su lado ácido. 26 de marzo de 1939, en el Parque Asturias, a un puñado de aficionados no le gustó el arbitraje de Fernando Marcos en un partido entre los equipos de Asturias y Necaxa, y decidieron quemar parte de la tribuna. El resultado, Pepe, un estadio reducido a cenizas. 26 de mayo de 1985, túnel 29 del Estadio Olímpico Universitario. Cientos de personas quedaron atrapadas. Una estampida humana provocó la muerte de 8 personas, 3 menores de edad entre ellas. 25 de mayo del 2008, una batalla campal en el estadio Nou Camp en León, Guanajuato. Se extendió hasta las afueras del estadio, dejando a varias personas heridas. El encuentro era entre los Panzas Verdes y el equipo de Indios de Juárez. Misma receta entre Atlas y Chivas, con golpiza incluida y tribuna en cancha. En territorio regio, las aficiones de los Tigres y Monterrey se dieron con todo no hace mucho. Heridos en las calles. En el estadio Alfonso Lastras fue escenario de una bronca entre las porras de San Luis y el Querétaro. Este 5 de marzo, las imágenes de un estadio de Querétaro como pinceladas de la subnormalidad de aficionados le han dado la vuelta al mundo, como producto de la barbarie en que México se encuentra hundido. Pero ¿qué se podría responder si nos atreviésemos a revisar el papel de muchas de las porras, algunas plagadas de criminales, que encontraron en el anonimato de la marabunta la carta de impunidad con la que nos tienen acostumbrados?
México copió la receta de las barras argentinas. Terrible, sobre todo para una nación como la nuestra, en donde el platillo principal de todos los días es la violencia y los asesinatos. De por sí el fútbol mexicano a ratos es muy malo, y ahora malo y peligroso, Pepe. Efectivamente, Mike. Muchísimas gracias, mi querido Miguel Ángel López Farías. Vaya caso. Y mire, estas tragedias, y habló de las mexicanas, de un evento deportivo alrededor de un balón y todo lo que ha traído consigo. Porque lo confundimos, o lo han confundido muchos, como él dice, y me encanta la palabra, subnormales. Ya es de casa y le tenemos un gran aprecio por es un conocedor de estos temas, el doctor Hugo Sánchez Gudiño, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Aragón. Qué gusto saludarlo nuevamente, profesor. Ya sabe que aquí es ya nuestro consentido. Sí, muy buenos días, estimado maestro José Luis Arevalo, un gusto estar aquí con usted. Oiga, pues decide la Federación Mexicana de Fútbol quitar a las barras, pero el problema va más allá de un estadio de fútbol. Usted conoce bien a los chavos, a los muchachos que forman parte de las barras, porque ahora yo digo, ok, adentro del estadio no, pero ¿qué va a pasar afuera del estadio? ¿El problema es la violencia nacional o es el fútbol, maestro Hugo Sánchez? Sí, efectivamente, Mikel Arriola anuncia el fin de las barras, pero de manera paralela las Chivas anuncian que las barras volverán a su estadio, entonces ahí hay una primera contradicción. La segunda, pues efectivamente, ¿qué ocurrirá fuera del estadio? Que es donde se podrán desaparecerlas de manera, en términos de nombre, pero en términos de grupo de choque seguirán funcionando, quizá con otro nombre. La directiva del fútbol mexicano dice que el modelo inglés les ha servido de inspiración y por eso anuncian optimistamente que la credencialización electrónica, la identificación facial y los mega operativos seguramente van a dar éxito para combatir esta violencia. Sin embargo, no se considera que el modelo inglés al menos hay 3 elementos que son fundamentales. El primero, pues que en la estrategia de los ingleses jugó un papel muy importante el gobierno inglés, tanto en términos de financiamiento como en términos del proyecto mismo. La presidenta de aquel entonces, Margaret Thatcher, la dama de hierro, como se le llamaba. El segundo elemento, pues es que los ingleses consideran este problema de las barras como un problema sociocultural, no exclusivamente del fútbol, como usted lo acaba de decir, maestro Arevalo, es un problema que va más allá del fútbol. El tercer elemento que consideraron los ingleses fueron leyes muy drásticas, muy duras para los violentos, y hay un cuarto elemento que usted también, maestro Arevalo, lo ha citado en distintas ocasiones, la creación de un grupo de élite que fue infiltrado en las barras, creados por exbarristas, claro, y así lograron neutralizar una parte del problema. Eso, bueno, aquí en el modelo mexicano todavía no se instrumenta. Y finalmente el aumento de precios en la Liga Premier, que es una liga mundialmente muy famosa, muy importante, pero muy costosa para ingresar, y obviamente se excluyó a un sector muy pobre y proletario de aficionados ingleses que eran quienes nutrían a esas barras bravas. Entonces, nos decía un experto antes de usted, y creo que yo agregaría un elemento más, dice, la poca cercanía que hay de la autoridad con los aficionados, y habla de la autoridad no solamente de gobierno, sino hasta de los mismos clubes, no hay, yo te doy tus boletos, tú vete al estadio, pero no hay cercanía, no hay que los mismos jugadores tengan contacto con los aficionados, que se les tome en cuenta, esto también podría ayudar, ¿no? Sí, una mayor interacción, una mayor comunión, digamos, entre, más allá del regalo de boletos o de viáticos, sino una convivencia más, una socialización más cercana, seguramente ayudaría más a entender a estos aficionados extremos. Oiga, maestro Hugo Sánchez, ¿por qué el fútbol y no otro deporte? O sea, esto se puede ir al béisbol, son los 2 deportes más populares en el país, ¿no? Pero ¿por qué se van al fútbol y no, bueno, ya no puedo entrar al fútbol, pero ahora me voy a ir al béis? ¿Hay ese riesgo? Pues es que el fútbol se ha convertido casi en una religión deportiva a nivel mundial, y obviamente cada país, cada continente, bueno,
lo ha incorporado, ¿no?, a su propia cultura deportiva y del entretenimiento, pero con rasgos muy particulares. O sea, los europeos han incorporado ese deporte a sus culturas, pero es, digamos, sí hubo violencia y sí hay cierta, digamos, fiesta, pero no se compara con América Latina, que aquí, pues, como se llega a decir, los hinchas están hinchados, se les llama hinchas en Sudamérica, a estas barras también, porque están contagiados. Allá dicen que hinchas porque están en el manicomio. Entonces aquí en América Latina el festejo parecería eso, un festejo de manicomio. Entonces las culturas latinoamericanas también han incorporado este deporte a su propia identidad, pero lo expresan de una manera diferente y más extrema, y que lleva justamente a que se combine con estas barras bravas y su violencia. Pues doctor Hugo Sánchez Gudiño, como siempre es un honor, no sabe cuánto le agradezco que siempre nos tomen las llamadas, los enlaces para analizar este tema, que seguramente va a dar para mucho más. Le mando un muy fuerte abrazo y siempre nuestro entero reconocimiento. Un abrazo para usted, maestro Arévalo. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gran experto en estos temas y con mucho contacto con los chavos. Ahí lo tiene usted. Mire, lo más importante es que no perdamos de vista que el fútbol es un deporte, es un evento popular en el que vamos a divertirnos. Y aunque sirve para muchos, para una especie como de terapia, donde gritan lo que sea al señor que está jugando allá abajo, que también está trabajando, ya sea el árbitro, el doctor, el que usted quiera, también está trabajando. Y la gente lo utiliza pues para descargar todas sus furias sociales. No olvidemos que es un evento deportivo en el que uno va a ganar y otro va a perder y vamos a divertirnos. Ese es el fin del fútbol. Así que bueno, del fútbol y de otros eventos. A nombre de este gran equipo, como siempre, muchas gracias, muchísimas gracias. Ya sabe que este programa se repite este sábado a las 19 horas para que corra la voz y nos vemos la próxima semana en una emisión más de MX Internacional. Gracias, pásela bien y disfrute del fútbol como debe de ser. Hasta la próxima.